aquella que nos preocupa tanto, que nos obliga a un parto antes de las 32 semanas o de las 34 semanas. Y este es un problema porque específicamente el tema del simposio no es preeclampsia pretérmino, sino específicamente este grupo de enfermedad más severa. Anderman en 2008 presentó como parte de la OMS cuáles eran los criterios que debían cumplir un tamizaje, para hacer un tamizaje universal, ¿no? Uno de ellos era una necesidad identificada. Nosotros hemos identificado claramente como la preeclampsia como una enfermedad severa. Tenemos objetivos definidos como reducir la prematuridad extrema y la mortalidad materno-perinatal asociada a la preeclampsia de inicio precoz. Nuestra población objetivo va a ser las gestantes. Entre ellas queremos identificar las gestantes que son de riesgo de hacer preeclampsia. Tenemos que ver evidencia de efectividad del tamizaje, que es lo que vamos a ver en unos momentos. Tenemos que tener programas de educación de por qué se hace el tamizaje, de en qué consiste el tamizaje. Tenemos que tener servicios que hagan y servicios que se encarguen del manejo de las pacientes que hagan complicaciones. Tenemos que tener un control de calidad de nuestro tamizaje basado en auditorías anuales. Tenemos que también tener consentimientos informados, informen a la paciente de qué le vamos a hacer, que haya confidencialidad en los datos y que haya autonomía. Tenemos que tener equidad y accesibilidad, es decir, ofrecerles a todos, a toda la población, en la misma posibilidad. Tenemos que planear una evaluación en nuestro proyecto. Nosotros planeamos una evaluación a los 10.000 pacientes y tenemos que saber que los beneficios del tamizaje van a ser mayores que los riesgos. En realidad el riesgo del tamizaje es solamente incrementar la ansiedad de los pacientes que tienen un tamizaje positivo. Tenemos que ver cuál es el riesgo terapéutico. Si bien la doctora Namisato mencionó que el riesgo terapéutico de la aspirina, que es nuestra principal arma, es nulo, en lo que vamos a encontrar en las pacientes que seguimos que están recibiendo aspirina va a ser una reducción del volumen de líquido amniótico. Si nosotros encontramos un volumen de líquido amniótico normal, pero algo disminuido, quiere decir que de repente los riñones del bebé son más sensibles a la aspirina que otros y hacen que su volumen urinario disminuya, que es un efecto de la aspirina sobre los riñones a pesar de la dosis baja. Y justo en ese pequeño grupo de bebés que hacen líquido mínimo normal, en semanas tan precoces como la 32 o 34, deberíamos evaluar el conducto arterioso como parte de este programa de seguimiento. Muy bien. Y este estudio de CAT en el año 2017 también revisa todos los intentos de buscar sistemas de predecir preeclampsia y ve que a pesar que las áreas bajo las curvas son muy altas, que con historia clínica algunos llegan hasta 0,89, si incrementamos la arteria uterina hasta 0,996, con factores bioquímicos hasta 0,90 y si combinamos todo puede ser hasta 0,97. En el momento, hoy día, todavía para implementar un tamizaje clínico universal, los modelos no están suficientemente calibrados y validados y necesitamos hacerlo todavía en el ámbito de investigación antes de aplicar. Es por eso que nosotros tenemos en la Sociedad Americana, ECO, en el 2020, en junio, publicó el nuevo boletín práctico corrigiendo el anterior, que era del 2018, y no mencionó para nada el tamizaje múltiple, porque ellos todavía piensan que no hay suficiente evidencia de que el tamizaje universal con los multiparámetros sea aplicable a la población general, sino que todavía debe seguir siendo probado y ajustado. Como dijo la doctora Namisato, nosotros consideramos factores de riesgo que nosotros conocemos, ¿no? Nos preocupa que tomemos los antecedentes porque las nuníparas no van a tener antecedentes. Entonces, la nuniparidad por sí se convierte en un factor de riesgo. Si tenemos un embarazo doble o triple, sabemos que el riesgo de preeclampsia o restricción de crecimiento es alto. Si es una paciente que ya tuvo hijos y tuvo preeclampsia, sabemos que es parte de nuestro grupo de riesgo. Y cualquier paciente que tenga una enfermedad, ¿no? Diabetes, hipertensión, lupus, síndrome antifosfolipídico, trombofilias. La obesidad
una edad materna mayor, implican factores de riesgo. Sin embargo, no son tan universalmente definidos. Por ejemplo, el apnea obstructiva del sueño o el tratamiento de infertilidad son reconocidos por algunas guías y otras no. Y el índice de masa corporal, por ejemplo, para los americanos es 30, para los ingleses 35, y la edad materna para los americanos es 35 y para los ingleses 40, ¿no? Y por eso las guías NICE, que también fueron nuevamente publicadas en el año 2019, ¿no? Hicieron pequeñas correcciones, ¿no? Igual, si es o no es, cuál es el índice de masa corporal necesario, cuál es la edad, pero básicamente en los demás factores todos coinciden, y ambos gobiernos nacionales o ambas entidades nacionales de vigilar la calidad de la atención siguen sosteniendo que todavía los estudios multifactoriales y los sistemas de predicción numéricos todavía no están suficientemente probados para ser implementados en la práctica. Es una sociedad científica como la Fundación de Medicina Fetal en Londres o la Fundación de Medicina Fetal en Barcelona, tienen sus propias guías que han sido mencionadas, que están en línea, que usted puede entrar a calculadores de FMF o de Medicina Fetal Barcelona y van a aparecer, en los cuales uno tiene que llenar datos muy simples. Por ejemplo, para Barcelona es si es nulípara o no, si no es nulípara, si tuvo preeclampsia en el embarazo o no, si sufre hipertensión, si tiene enfermedad renal, si tiene alguna coagulopatía, si tiene diabetes, si es europea o de alguna otra raza. Pequeños datos de la historia clínica como la edad, el peso, la talla, y algunos datos como el LSN, el PAPA, la presión arterial y la resistencia en las arterias uterinas. La Fundación de Medicina Fetal incluye datos sumamente similares, aunque incluye el fumar o no, y si la madre de la paciente tiene preeclampsia o no. Igual incorpora la presión arterial media. Ellos consideran que debes tomar la presión en ambos brazos y poner el promedio de ellos. Y puede incluir el PIG, el factor de crecimiento placentario, o el PAP. Al final, si nosotros ponemos los mismos datos en ambos números, la clínica nos va a dar, como ustedes ven, números diferentes, porque el calculador de la Fetal Medicine Foundation nos va a dar un número del riesgo de preeclampsia antes de la semana 37, mientras el calculador de Barcelona nos va a dar el riesgo de preeclampsia antes de la semana 34. Por lo cual los números que nos van a salir van a ser diferentes. Y si en estos calculadores nosotros podemos hacer pequeños cambios, por ejemplo, no tiene un control, no podemos poner en lugar de una nulípara, podemos tener que en su primer embarazo ya tuvo preeclampsia. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando llenamos los datos en estos calculadores, ¿no? Y al poner esto, o sea que su riesgo sube 20 veces hasta 1 en 23. Y cuando usamos el software de la Fundación de Medicina Fetal, que usan muchos médicos acreditados acá, nos da los dos valores, nos da el riesgo de preeclampsia antes de la semana 34 y nos da el riesgo de preeclampsia antes de la semana 37. Y ahora nos preocupamos con tantos números, ¿cuál usamos? ¿Qué punto de corte usamos? ¿Qué usamos para tamizar? Las estadísticas de tamizaje por multifactores se basan en un criterio que se llama Competence Risk Model, que se basa en criterio de supervivencia y que, como ya se mencionaba en muchas charlas hasta ahora, consiste en pensar que si una mujer blanca llega a las 55 semanas de embarazo, va a tener preeclampsia. Y una paciente de alto riesgo implica una desviación de esta curva de 55 años hacia una curva de menor edad y habiendo un mayor porcentaje de preeclampsia a una edad gestacional menor. Concepto diseñado por el Dr. Reich y presentado ya antes del 2013. En base a eso, Reich en el 2012 ya había presentado tablas como esta, en la cual planteaba que si nosotros evaluábamos con sus fórmulas de cálculo el riesgo de preeclampsia precoz antes de la semana 34, podíamos encontrar, mezclando las características maternas, las arterias uterinas, la presión arterial, una tasa de detección del 90% para una tasa de falsos positivos del 10%.
Es importante que todavía no estaba presentado que esto era la tasa de resultados positivos del examen, no una tasa de falsos positivos. Y este es un concepto que viene, bueno, no es real, no es similar. Muy bien, y ustedes ven que esos son los números que nos ha presentado el SPRI recientemente. Y también Rice en el 2015 hace una evaluación de cuál sería la tasa de detección solamente usando factores maternos, con riesgo de preeclampsia menor de 34 semanas de 50, o un riesgo de 1 en 50, de 1 en 75, 1 en 100, la tasa de screening positivo sería 6, 12 y 18%, y la tasa de detección podría variar de 40 a 65%, solamente evaluando la historia clínica materna, sin incluir para nada la presión arterial. Y Wright, en base a este estudio, presenta la posibilidad de hacer un screening contingente también para preeclampsia. ¿Qué es un screening contingente? Similar al que usamos para también evaluar el riesgo del primer trimestre, ¿no? Si sale en una primera evaluación de riesgo intermedio, pasamos a un riesgo, a una segunda evaluación. Y la propuesta de Wright en el 2016 es hacer una primera evaluación con la historia clínica, la presión arterial media, y si el resultado de ese examen de un riesgo mayor de 1 en 18, va a ir al grupo de alto riesgo. Y sale un riesgo de menor de 1 en 174, va a ir al grupo de bajo riesgo. Si está entre los dos valores, irá a un riesgo intermedio, y ese grupo, que es aproximadamente un 30%, será sometido a la evaluación de las arterias uterinas y del factor de crecimiento placentario. Y dice que de esta manera la tasa de detección va a ser similar a la que obtuviéramos si haríamos a todas las pacientes la misma evaluación de los 4 factores. Muy bien, es una estrategia que también está propuesta, y para poder ofrecerlo al país podríamos en los sitios de menor recurso ofrecerle a un pequeño grupo que tendríamos que derivar a hacerse la evaluación por las arterias uterinas. Muy bien, y en Londres, o en Inglaterra, hay mucha discusión todavía sobre qué sistema de prevención utilizar, y por eso TAN compara este sistema de múltiples factores y evaluación del riesgo con la evaluación de las guías NICE. Y va demostrando cómo si solamente usamos la historia clínica podemos detectar o predecir un 48% de las preeclampsias. Si usamos la historia clínica y le agregamos la presión arterial media, podemos elevar esta detección al 65%. Si usamos la historia clínica para las arterias uterinas, hasta un 73%. Si agregamos ambas, presión arterial media y arterias uterinas, puede llegar a 88%. Y si le agregamos el PAPA, baja a 87%. Y si le agregamos el factor de crecimiento placentario, podemos llegar hasta un 90%. Como ven, doctor Díez, 3 minutos. Como ven, es la curva creciente y cada vez uno ve que se obtienen mejores datos. Sin embargo, estas líneas verticales representan la confianza o el intervalo, un intervalo en que es la precisión de este examen. Por ejemplo, una historia clínica puede detectar entre el 35 y 60% de los casos, ¿no? Y para ser mayor que eso, nosotros tendremos que agregar la arteria uterina, que es significativamente mejor la historia clínica al agregar la historia clínica de la arteria uterina. O si hacemos historia clínica para presión arterial media, puede llegar hasta un 73% de los casos, y agregando, ¿no?, la arteria uterina o el PIC podría ser mejor. Sin embargo, nosotros no encontramos diferencia acá en este grupo. Historia clínica más presión arterial media más arterias uterinas, agregando el PAP o el PIF, no parece haber una diferencia significativa. Bueno, vamos a avanzar porque hay muchos estudios que revisan. En realidad, la cantidad de trabajos que evalúan y proponen fórmulas para el cálculo de riesgo para prevención de preeclampsia rondan alrededor de 254, así que es una tarea muy ardua. Hay muchos trabajos que comparan y cuando intentan aplicarlo en la realidad no encuentran, así que yo les traigo nuestra experiencia. Entre los años 2013 y 2014, nosotros reunimos 3.500 pacientes, de las cuales a 2.600 le evaluamos su riesgo de preeclampsia, ¿no? La mediana de edad era 33 años,
de 61 kilos, 1,60 m, un índice de masa corporal de 23.4 y la edad gestacional promedio que hicimos fue 12.7, muy cerca entre alrededor de las 13 semanas la mayoría, ¿no? Estos son los percentiles 25 y 75, el percentil intercuartil. Los factores de riesgo, el 43% eran nulíparas, y había un grupo de enfermas, obviamente, hipertensas crónicas, 1.2%, diabetes mellitus 0.7, lupus 0.05, SAFO o algún otro trastorno autoinmune alrededor de 2%. Antecedente de una madre con preeclampsia 3.4% y a un antecedente de un preeclampsia, un embarazo anterior 5.7%. Nosotros esperábamos encontrar 5 preeclampsias precoces en ese grupo, 20 de pretérmino y 50 término, y nuestros hallazgos fueron al final 5 precoces, 18 pretérmino y 27 a término. Pero ¿cuál es nuestro hallazgo? En ese entonces el programa solo nos daba riesgo de preeclampsia menor de 34 semanas, y para nosotros tener una 10% de selección, o sea que nuestra tasa de positivos era 10%, nosotros teníamos que encontrar un riesgo de 1 en 180, y con ello podíamos detectar hasta el 60% de las preeclampsias precoces, no hasta el 80%. Ahora, si nosotros veíamos e intentábamos aplicar el riesgo de 1 en 100, que es lo que nos proponía la literatura, obviamente solo íbamos a detectar 1 de 5 casos de preeclampsia precoz, y para eso teníamos que tamizar 2.600 pacientes. Aquí tenemos que imaginarnos que esto es 10%, 1 en 180. Ahora ya sabemos que tenemos que usar el riesgo de preeclampsia antes de la semana 37, y ahí sí el punto de corte 1 en 100 nos da alrededor del 15%, y 1 en 50 nos da alrededor del 10%. Entonces ya conocemos, ya hay datos, ya se ha evolucionado más, pero este 60% se parece mucho al trabajo de Gavin Guy que presentó en julio en las charlas de la Fetal Medicine Foundation, donde ellos encontraron una sensibilidad para preeclampsia precoz de alrededor del 55 o 56%. Y esto fue porque encontraron un sesgo. A las pacientes que encontraban de riesgo le daban aspirina y eso reducía la incidencia de preeclampsia precoz, lo cual hacía que al final muchas de las pacientes que decían que iban a tener preeclampsia, al final no tuvieran. Pero ellos demuestran, encuentran en sus estudios preliminares, esto de acá, que su incidencia de preeclampsia precoz, implementando el tamizaje en el Hospital St. George de manera experimental, redujo la incidencia de preeclampsia precoz de alrededor de 0.8 a 0.4%. Esperemos que esa sea nuestra realidad dentro de poco, y yo creo que todavía en prevención estamos verdes y es necesario que nosotros queremos implementar un programa de prevención, hagan lo que estamos haciendo nosotros, sigamos nuestro segundo bloque, ahora son alrededor de 5.000 pacientes y nuestra evaluación va a ser pronta y vamos a tener resultados prontos para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Saona. Muchas gracias, doctor Díez, por su presentación y por ceñirse al tiempo de un tema interesante y todavía por resolver. A continuación vamos a presentar al doctor Mauricio de la Rosa de los Ríos. El doctor Mauricio de la Rosa es médico cirujano graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es especialista en obstetricia y ginecología, entrenado en el Hospital de Pensilvania, en Estados Unidos. Tiene la subespecialidad de medicina materno-fetal por la Universidad Texas Medical Branch, en Estados Unidos. Actualmente es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Texas Medical Branch. Es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, miembro de la sociedad y es staff de la Clínica Americana en Medicina Materno-Fetal. El doctor Mauricio de la Rosa va a hablarnos sobre el tratamiento de la preeclampsia lejos de término. Doctor de la Rosa tiene 20 minutos. Doctor, por favor. ¿Me escucha? Micrófono.
Perfectamente, ahora sí, doctor. Buenas noches a todos. Quiero empezar agradeciendo mucho al doctor Matsumura y al doctor Saona por la invitación. Es para mí un placer estar presentando el día de hoy. Es un honor además compartir estas ponencias con la doctora Namisato y el doctor Díez. Y bueno, en los siguientes 20 minutos les voy a hablar sobre el manejo y tratamiento de la preeclampsia lejos de término. Para empezar, no tengo ningún conflicto de intereses. Entonces, cuando hablamos de preeclampsia, y creo que esto ya puede llegar a ser hasta un poquito redundante, basado en lo que hemos estado escuchando en las presentaciones anteriores, sabemos que la incidencia en Perú es aproximadamente de un 5 a un 8%, que es bastante similar a la de otros países, que ha sido descrita en otros países. Aproximadamente a un nivel hospitalario, entre un 10 a 15% tienen... de los pacientes admitidos tienen preeclampsia. Ahora, ¿cuántos de estos tienen una preeclampsia temprana de menos de 34 semanas? Los datos no son muy claros. Sabemos que la incidencia, hay un estudio nuevo que ha sido publicado en los últimos 5 años en Noruega, donde encontraron que aproximadamente 1 de cada 200 personas tenía una preeclampsia antes de las 34 semanas, que era aproximadamente un 13% de todas las pacientes con preeclampsia. Por otro lado, CIBAI en el 2011 reportó que aproximadamente la incidencia o prevalencia de preeclampsia debajo de 34 semanas con signos de severidad era aproximadamente un 0.3%. Entonces, sabiendo esto y sabiendo el grupo en que nos estamos enfocando, vamos a ver el manejo. Entonces, creo que luego ya de décadas y siglos de estar evaluando esta enfermedad que es típica del embarazo, hay una cosa en la que todo el mundo tiene consenso, y es que el tratamiento de la preeclampsia es el parto. Sabemos que una vez que ocurre el parto, se trata esta entidad y es la solución al problema. Ahora, ¿en qué momento hacerlo? He ahí el momento difícil. Y este gráfico que estoy poniendo es básicamente la forma de expresar que hay decisiones que tenemos que tomar basado en el diagnóstico de preeclampsia, que puede, por un lado, causar daño, desde el punto de vista materno, puede causar daño renal, daño hepático, eclampsia, accidente cerebrovascular, mortalidad materna, desprendimiento prematuro de placenta y óbitos si es que continuamos con el embarazo. Pero si cortamos el embarazo, estamos corriendo el riesgo, sobre todo desde el punto de vista fetal o neonatal, de una prematuridad, síndrome de estrés respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y un aumento en la mortalidad neonatal, además de unas admisiones prolongadas en cuidados intensivos neonatales. Entonces, cuando hablamos del manejo el manejo o el tratamiento de preeclampsia, hay 3 conceptos que son básicos. Uno es que el parto siempre va a ser lo más apropiado para la madre. Eso queda claro, porque se trata la preeclampsia de esa manera, pero no siempre para el feto o para el neonato. Por otro lado, el manejo de los síntomas y signos no cura la enfermedad. Si disminuimos la presión arterial, si podemos controlar alguno de los síntomas, esto no quiere decir que estamos tratando la enfermedad. Y lo otro es que los cambios patológicos ocurren mucho antes que los síntomas ocurrieron. Y esto queda bastante claro basado en todo lo que hemos estado escuchando durante los últimos 40 minutos. Ahora, hay 2 subgrupos de pacientes o 2 grupos de patologías que se van a dar dentro de esta misma preeclampsia, que se pueden dar debajo de las 37 o de las 34 semanas. Y esto es, por un grupo, es la hipertensión gestacional y preeclampsia sin signos de severidad, y por otro lado, la preeclampsia con signos de severidad. Y el manejo va a ser bastante distinto. Empecemos con los signos de la hipertensión inducida por el embarazo sin signos de severidad, que sería la preeclampsia sin signos de severidad o la hipertensión gestacional. Sabemos que
hay un subgrupo de estos pacientes que va a desarrollar preeclampsia con signos de severidad o preeclampsia severa, como también se denomina, y que este subgrupo va a progresar ya sea en unos días, si es una paciente que tiene diagnóstico de preeclampsia severa leve o preeclampsia severa sin signos de severidad, o por otro lado puede ser de 1 a 3 semanas en pacientes que tienen hipertensión gestacional sin signos de severidad. Entonces, cuál es la información que tenemos hasta ahora sobre cómo manejar estos pacientes? Si nos estamos enfocando nuevamente a estos pacientes que no tienen signos de severidad. Este estudio fue uno de los estudios que trajo a la mesa el manejo expectante de pacientes sin signos de severidad y la edad gestacional en la que se debería de evaluar. Y este es un estudio publicado en el Lancet en el 2009, donde se realizó un estudio multicéntrico randomizado, en donde las pacientes con estos diagnósticos eran randomizadas entre la semana 36 y la semana 41 a hacer el parto, ya sea a la semana 37 o hacer un manejo expectante hasta la semana 41. Para que sean incluidos, todos estos pacientes tenían que tener un embarazo único. Lo que demostró el primary outcome o el resultado principal que estaba buscando esta evaluación era una morbimortalidad materna o una presión arterial sistólica por encima de 160, era un composite outcome. Y lo que encontró fue que si comparaban a los pacientes que evaluaban a las 37 semanas contra los que estaban evaluando de manera expectante, el riesgo de se veía claramente aumentado al esperar luego de las 37 semanas, con un 30% mayor riesgo de desarrollar, sobre todo, como vamos a ver, presión arterial sistólica severa. Acá pueden ver el gráfico publicado en el Lancet, donde se ve que existe la diferencia en este composite outcome, que es bastante clara, con un 30% de reducción al hacer el parto de las 37 semanas, y sobre todo se daba esta reducción a nivel de la presión sistólica de la paciente, de la presión sistólica y la presión diastólica. Una de las ideas era, hasta ese momento, y esto ya será un tema de otro webinar, pero el hecho de uno de los miedos era, si estamos induciendo pacientes a las 37 semanas, eso va a aumentar el riesgo de cesárea. Bueno, eso, como digo, es un tema completamente aparte, pero para este estudio en específico se notó que no había diferencia significativa en el riesgo de cesárea en los dos grupos. Ahora, este es un estudio que ha sido publicado a finales del año pasado en Lancet. Es el estudio Phonics, que cambia un poco también la perspectiva sobre lo que teníamos evaluado. Entonces, hasta ese momento, y lo que dicen la mayoría de guías internacionales, es que el manejo de preeclampsia sin signos de severidad se debe de dar de manera expectante hasta la semana 37. Pero este estudio, realizado en Inglaterra con 46 centros randomizados, encontró que incluyó pacientes entre la semana 34 y 36.6 y tenían preeclampsia sin signos de severidad, o preeclampsia leve. Los randomizaron a 48 horas o a la inducción dentro de las 48 horas, porque entre el primer estudio y el segundo estudio salió el estudio del ALPS, que muchos de ustedes deben de haberlo conocido, del New England Journal, de la unidad de medicina materno-fetal en Estados Unidos, en donde estos pacientes se les daba la inducción luego de 48 horas. Y en ellos incluyeron embarazos únicos o diamnióticos dicoriónicos. En ellos encontraron que tenían dos primary outcomes. El primero era morbilidad materna o presión arterial mayor a 160, y encontraron que había una disminución significativa en el grupo que era inducido a las 48 horas comparado con las 37 semanas. Cuando evaluaron la admisión a cuidados intensivos,
de 48 horas, los bebés que nacieron luego de un manejo inmediato, digamos, entre las 48 horas, tenían un aumento, un mayor riesgo de 26, 30, casi 30% mayor riesgo de ser admitidos a cuidados intensivos, pero es importante recalcar que que en muchos de los lugares, muchas de las indicaciones era prematuridad, y no porque había un aumento en requerimientos ventilatorios en estos bebés. Sí quedaba claro que el manejo expectante, cuando se hacía un análisis multivariado, que sí existía una tendencia hacia favor del manejo expectante en el grupo de 34 o 36 semanas. Entonces, este nuevo estudio nos da un poco más de información para poder ponerla en nuestra práctica diaria, pero definitivamente el manejo el manejo expectante antes de las 37 semanas de casos de preeclampsia sin signos de severidad incluye un ultrasonido seriado cada 2 semanas para evaluar el crecimiento fetal, NSTs y perfil biofísico 2 veces por semana, pruebas de laboratorio 1 a 2 veces a veces por semana. No es requerido, una vez que la paciente hace proteinuria, ya no es requerido seguir tomando muestras de orina. Una evaluación médica y medición de presión arterial por lo menos 1 vez a la semana, y reportarle a la paciente cualquier cambio. El hecho de hospitalizar o no depende del centro, depende de los antecedentes de la paciente y de qué tan adherente al manejo puede ser. Y ahora vamos al tema de fondo, que es el tema del manejo con elementos de severidad, que es lo que hemos estado de prevenir con las dos primeras exposiciones. Y cuando tenemos un paciente que llega antes de las 34 semanas con elementos de severidad, hay un ABC que se debe realizar. Y el primero es estabilizar al paciente. ¿Y cómo estabilizamos al paciente? Poniendo las vías, colocándola, poniendo el monitor, evaluándola y mantener la presión arterial por debajo del rango de severidad, que es una sistólica por debajo de 160 o una diastólica por debajo de 110. El sulfato de magnesio debe ser empezado para prevenir las convulsiones, que es una de las intervenciones con más evidencia. Y el parto se debe dar, si es que la paciente tiene más de 34 semanas en el momento del diagnóstico, va a ser el parto, o menos de 34 semanas, va a depender. Ahora, este es basado en los últimos, desde el 2014 se hizo el cambio de los criterios para preeclampsia de Laycock, y lo separaban sin signo de severidad o con signo de severidad. Ya muchos de ustedes saben cuáles son los signos de severidad, los pongo aquí. Entonces hablemos un poco de los antihipertensivos. La idea del antihipertensivo no es llegar a una presión arterial normal. Lo que se está tratando de evitar cuando se da antihipertensivos en este tipo de situaciones es tratar de prevenir una presión arterial sistólica severa o diastólica severa, ya que la gran mayoría de pacientes con preeclampsia severa que hacen falla cardíaca, accidente cerebrovascular, isquemia miocárdica, falla renal, la gran mayoría de estos pacientes, viéndolos retrospectivamente, tenían presiones severas. Entonces, ¿qué cosa es lo que recomienda ACOG como el manejo el manejo agudo de la hipertensión? Usa, sin ningún tipo de preferencia, el uso de nifedipina oral, y acá están los gráficos y los voy a pasar rápidamente para no tomarme mayor tiempo, o comenzar con hidralazina, que es un vasodilatador bastante común allá, o darle la betalol por vía endovenosa. Esas son las recomendaciones de ACOG, y aquí hay un algoritmo, ya sea un beta bloqueador o un bloqueador de canales de calcio, o la hidralazina, como ya dije. Ahora, este estudio es un estudio bien interesante del 2019, publicado en el Lancet. Es un estudio hecho en India, donde comparaban el uso de nifedipina oral versus la betalol versus metildopa, que es lo que es más pegado a la realidad de nuestra situación. Y se incluyeron pacientes con 28 semanas o más que tenían hipertensión severa, y tenían presiones arteriales, y el objetivo principal era el control de presión arterial sobre las 6 horas. Lo interesante en esto es que cuando hicieron el ANOVA y comenzaron a comparar las diferentes
los diferentes grupos, sí había diferencia, pero había diferencia en el grupo de nifedipino contra metildopa. Entonces, si es que la conclusión de este estudio es que si tenemos las dos, si tenemos la posibilidad de darle a un paciente nifedipino o darle metildopa, es mejor, va a ser más eficiente poder darle el nifedipino oral. Y esto es otro dato sobre el uso de otros los pacientes que requieren un nifedipino, solamente 1% requirió otro antihipertensivo, mientras que los metildopa 19%. Ahora, sulfato de magnesio, no voy a tomarme mucho tiempo, pero el sulfato de magnesio se da de manera endovenosa, como ya saben, 10 gramos de sulfato de magnesio, 5 ampollas de 20, diluido en 1 litro. Esto es parte del estudio del MACPI y que es el gold standard alrededor del mundo, incluido en nuestro país. Sabemos, este es el Cochrane Review del 2010 y bueno, y ACOG también coloca los mismos datos. Sabemos que hay una reducción de aproximadamente un 60% de eclampsia y una reducción aproximadamente de 40% de desprendimiento prematuro de placenta en el grupo de magnesio, de sulfato de magnesio. Y lógicamente hay uno de los datos negativos es que un buen grupo de estos pacientes presentan algún tipo de sintomatología adversa. Entonces, cuando hablamos de grupos de preeclampsia con signos de severidad, el número necesario a tratar, si es que los pacientes no presentan síntomas, es aproximadamente 1 de 130 para prevenir una eclampsia, mientras que si los pacientes están presentando sintomatología es aproximadamente un 36 para 1. Ahora, ¿cuáles son los... una vez que ya tenemos a la paciente, tenemos que decidir si es que esta paciente vamos a tener que hacerle el parto en ese momento, tenemos tiempo para poder darle esteroides o podemos hacer un manejo expectante. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un manejo expectante? Uno es hipertensión severa, que tratemos de tratarla y no podamos controlarla. Síntomas persistentes, dolor, cefalea, escotomas o dolor en el hipocondrio derecho, accidente cerebrovascular, síndrome de HELP, infarto de miocardio, daño renal, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta y edema pulmonar. Por otro lado, las contraindicaciones fetales es si el feto está demostrando que el bienestar fetal no es anormal. Un óbito fetal, feto sin posibilidad de supervivencia, ya sea que tenga malformaciones no compatibles con la vida o prematuridad severa. Y restricción del crecimiento intrauterino con flujo diastólico reverso. Entonces, si tenemos a un paciente que llega con hipertensión o preeclampsia severa y tiene más de 34 semanas o más, ese es un parto inmediato. Si es menos de 34 semanas, la idea es, y presenta ya sea eclampsia o coagulación intravascular diseminada o presiones arteriales severamente elevadas, feto no viable, edema pulmonar, esos pacientes el parto se debe hacer de manera inmediata. Ahora, hay otro subgrupo que son los pacientes que tienen menos de 34 semanas y que tienen alguna de estas otras condiciones, que es un síndrome de HELP, restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramio severo, Doppler de la arteria umbilical reversa, síntomas persistentes o disfunción renal. Estos pacientes podemos tratar de sacar el mayor provecho de los esteroides y para la maduración pulmonar, lógicamente, y tratar de mantenerlo las 48 horas del curso y luego hacer el parto. En muchos de estos pacientes van a progresar y no se va a poder realizar, pero la idea es esa. Doctor La Rosa. Entonces, el manejo expectante durante las primeras 24 horas, y sobre todo si es que los pacientes tienen sintomatología severa, no solamente presión arterial, o laboratorios anormales, se debe de cumplir con los laboratorios cada 6 a 8 horas para evaluar cualquier cambio en los cambios a nivel laboratorial. Pero una vez que logramos y que este paciente entre en la categoría de poder ser manejado de manera expectante, lo que debemos hacer es primero, el manejo expectante debe de realizarse de manera intrahospitalaria y con recursos importantes. Tenemos que tener la capacidad de poder tomar funciones vitales,
contabilizar orina y los fluidos cada 8 horas, evaluación del paciente cada 8 horas, evaluación de los síntomas obstétricos cada 8 horas, hacer laboratorios diarios y hacer movimientos fetales y test no estresante por lo menos diario, un perfil biofísico cada 2 veces a la semana y crecimiento fetal cada 2 semanas. El estudio ese es basado en el Cochrane Review del 2018, que es para lo que se basa ACOG también para poder hacer la recomendación de hacer el manejo expectante. Se notó que en los pacientes, en el grupo y esto es basado en 5 estudios randomizados, cuando se evalúa estos estudios randomizados, se dieron cuenta que había si se hacía el parto inmediatamente, había un aumento del riesgo de gestación. Y es por eso que es recomendado. Ahora, como ya muchos de ustedes saben, el doctor Vigil de Gracia y un grupo de Latinoamérica hizo el estudio sobre manejo expectante más grande a nivel de todos los que se han realizado. Y ellos encontraron que no había una diferencia significativa en las admisiones a cuidados intensivos al tiempo de UCI neonatal y sí había mayor edema pulmonar en mujeres. Entonces ellos no recomendaban, basado en estos datos, no recomendaban el manejo expectante. Este estudio que ha salido hace una semana y media, y también por el doctor Vigil de Gracia y el doctor Jack Ludmir, que muchos de ustedes conocen, buscaron evaluar, compararon los estudios que utilizó el estudio Cochrane, el metaanálisis de Cochrane, para poder tomar esas conclusiones, y lo compararon con los estudios observacionales. Y ellos encontraron que cuando se evaluaba los resultados de los estudios observacionales, sí había una diferencia, un aumento en el riesgo de complicaciones maternas y un riesgo en los riesgos de complicaciones perinatales. Entonces ellos ponen la hipótesis de que de repente no tenemos todavía tanto poder para estar seguros de que esto sea la mejor indicación. Pero tanto el ACOG como la gran mayoría de los grupos o sociedades importantes alrededor del mundo recomiendan el manejo expectante hasta las 34 semanas. Ahora, con respecto al modo del parto... Un minuto, Ana Rosa. Este es un estudio hecho por Alanis en el que evaluaron el riesgo o los outcomes entre pacientes en los neonatales en pacientes que fueron inducidos o tuvieron una cesárea electiva teniendo preeclampsia severa por debajo de 34 semanas. Y no encontraron diferencia en ninguno de los outcomes, diciendo que, y la conclusión es de que no hay una diferencia significativa en el hecho de optar por un parto vaginal o un parto cesárea. Ahora, al momento de decidir el modo del parto, es muy importante poder discutir datos con la paciente. El hecho de tener preeclampsia severa definitivamente no es una indicación de cesárea, pero hay situaciones que sí debemos de conversar con la paciente. Y en eso los estudios que fueron publicados en el 2019 y ya algunos estudios antes nos daban un poco de luz sobre las probabilidades de un parto vaginal luego de una inducción durante una preeclampsia severa lejos de término. Y sabemos que la probabilidad de que un parto vaginal se dé al inducir a una paciente, si es que esta es diagnosticada entre las 34 y 37 semanas, es solamente un 38%. Esto va aumentando y en el grupo de 32 a 33 semanas esto aumenta un 50%. Entonces, al momento que hablamos con las pacientes, es importante decirles, bueno, ponemos sobre la mesa todas las otras características de la paciente, pero comentarles que hay una probabilidad, dependiendo de la edad gestacional, de que se trate de inducir y que lamentablemente no se pueda realizar el parto por la edad gestacional. Y lo mismo con el Bishop Score.
sí demostraron también que en partos, en inducciones de preeclampsia severa lejos de término, también estaba asociado lógicamente al Bishop score. ¿Qué se sabe sobre la anestesia? Idealmente la anestesia debe de ser de manera regional, siempre y cuando sea posible. Y la mayor contraindicación es ya sea que haya una infección a nivel del área donde se va a colocar la anestesia, o que la paciente tenga una coagulopatía mayor. El siguiente paso, si es que es una contraindicación la anestesia regional, el siguiente paso es hacer una anestesia general. El riesgo con es que la mujer gestante tiene mayor riesgo de complicaciones durante una intubación debido a aspiración, hay menor el tiempo de vaciado gástrico es mayor durante la gestación, aumenta el riesgo de aspiración, hay edema laríngeo por el aumento del flujo sanguíneo a nivel de vías respiratorias altas, y al momento de hacer la inducción para poder intubar a un paciente, el reflejo usual es de hipertensión. Entonces, en una paciente que tenemos que ya es preeclámptica y es preeclámptica severa, el riesgo de hacer un ACV, si es que hacemos anestesia general, está más elevado aún. Entonces, por esto es muy importante que estos pacientes, en la medida de lo posible, reciban anestesia regional. Y uno de los temas que ha sido de bastante debate ha sido el hecho de continuar o no el sulfato de magnesio en estos pacientes. Muchas personas decían o algunos expertos decían que el sulfato de magnesio podía causar hipotonía y causar atonía en el útero y aumentar el riesgo de sangrado, pero esto no ha sido demostrado, y además, por otro lado, el tiempo que se da para que salga del cuerpo o que se llegue a un nivel adecuado para poder hacer una cirugía tendría que pasar como 4 horas. Y esto hace de que simplemente no sea una medida que sea recomendada, y la mayoría de las asociaciones, tanto ICOG, SMFM y las sociedades de anestesiología, recomiendan continuar con el sulfato de magnesio durante el parto, durante la cesárea. Acá hay 2 últimas slides que tengo, donde el doctor Savona todavía no me ha pasado la voz, es porque he ido bastante rápido, pero el impacto, este es un estudio bien interesante que ha salido a comienzos de este año, que es la primera vez que evalúan el impacto a largo plazo de el manejo expectante de preeclampsia. Y no solamente de preeclampsia severa, sino de los diferentes tipos de preeclampsia. Este es un estudio retrospectivo, lógicamente tiene muchas limitantes, pero lo que es muy interesante es que buscaron miles de pacientes que habían tenido el diagnóstico y habían tenido un parto pretérmino por preeclampsia, y evaluaron luego de 10 años cuál era el riesgo de que hayan tenido algún tipo de comorbilidad cardiovascular. Quería decir, tener diagnóstico de hipertensión, tener diagnóstico de una ACV, tener diagnóstico de infarto, de haber fallecido por causa cardíaca. Y en este estudio se encontró que las pacientes que habían sido manejadas con más de 7 días desde el diagnóstico hasta el parto, tenían un aumento en el riesgo de presentar estas patologías a largo plazo. Es muy interesante porque da más información, es una cosa que sabemos. Si bien el Cochrane Review dijo que los riesgos maternos inmediatos o a mediano plazo es un procedimiento bastante seguro, aparentemente con este estudio nos hace pensar un poco más sobre cuál es el impacto a largo plazo. Y finalmente, esta es un slide que siempre me gusta colocar, porque yo considero que no solamente al momento que manejamos pacientes desde el punto de vista obstétrico,
tenemos el honor de poder manejar estas pacientes, de poder hacer que el parto sea que tener el bebé que tenga su bebé en las mejores condiciones y que la paciente también poder reducir el riesgo de complicaciones, pero además tenemos la opción de tener a una paciente en donde podemos ver a largo plazo muchos de los factores de riesgo y poder prevenir muchos de las patologías que pueden ocurrir a bastante largo plazo. Y sabemos que las pacientes con preeclampsia, diagnosticadas con preeclampsia, sobre todo las de preeclampsia pretérmino, van a tener mayor riesgo de problemas cardiovasculares a los 5 o 10 años, y esto va aumentando desde 2 veces mayor a la población general sin signos de severidad, 5 veces con signos de severidad, y en las pacientes que tienen recurrente preeclampsia esto aumenta de 4 a 8 veces. Y finalmente acá podemos ver, y este gráfico es bastante ilustrativo sobre cómo aumenta el riesgo 2 veces, 3 veces y hasta 5 veces los diferentes variables cardiovasculares cuando se tiene una paciente con preeclampsia. Entonces es muy importante no solamente manejar y solucionar el problema en ese momento, sino también dar a largo plazo el decirle a la paciente los riesgos que tiene y el seguimiento más cercano y prevención para el desarrollo de estas patologías una vez que ya no esté embarazada. Y quiero agradecer nuevamente a la sociedad y me imagino que van a haber algunas preguntas. Muchas gracias, doctor La Rosa, por su exposición. Entonces vamos a invitar a los diferentes ponentes para hacer una ronda de preguntas que nos ha ido llegando a la mesa. La primera pregunta está en relación si hay algún estudio con uso de 81 miligramos de aspirina para la prevención. Creo que el doctor Lamisato lo mencionó, pero no sé si quiere usted aclarar algo más al respecto de la dosis de aspirina para prevención de la preeclampsia. Sí, como les pude mostrar en ese metaanálisis, en el que se ve que el efecto protector de la aspirina es sobre todo a dosis de más de 100 miligramos y dados antes de la semana 16. Y también otro dato acerca de la dosis de la aspirina y los 81 miligramos, que son los que están descritos, de hecho, en la recomendación de la ECO, que como les mencioné, es básicamente porque es la presentación que existe en Estados Unidos, 81 o 325, es que un estudio demostró que la aspirina dada a 81 miligramos tenía una alta tasa de resistencia de las plaquetas para ejercer su efecto protector. Por lo tanto, lo ideal, según la evidencia que hemos podido revisar, es que por encima de 100 miligramos es lo mínimo que se debería dar para prevención. Muy bien. Estuve escuchando hace un tiempo al doctor Nicolaides y le preguntaron por qué ellos usaban 150 miligramos. Y la respuesta es que en Londres, en el Reino Unido, las tabletas de aspirina son de 150. Por eso es que ellos utilizaron aspirina de 150. Entonces, la recomendación que podríamos dar en nuestro medio, que las tabletas son de 100 miligramos, sería usar o una tableta y media por día, doctora Lamisato. O 2 de 80, doctor. O 2 de 80, correcto. Sí, que es lo más cercano de repente. Correcto. Muy bien. Sí, la recomendación que sea por encima de 100, entre 100 y 150, y aquí podría ser una o tableta y media, ¿no? Importante el tema de la hora en la que se recomienda, que sea al acostarse, el momento en la que la estamos indicando, idealmente por debajo de la semana 16, ¿no? Correcto. Hay preguntas respecto a la aspirina, si se debe continuar después de que nosotros hagamos una ecografía a las 22 a 24 semanas y encontremos que el índice de pulsatilidad de la arteria uterina se ha normalizado. ¿Se debe continuar con la aspirina? Una paciente que se le inició... Sí, se debe continuar con la aspirina. Correcto. Sí, siempre y cuando
porque creo que lo leí, mencionaban que solo teniendo el factor de la uterina elevada, pues lo ideal es hacer la predicción con los factores maternos, la presión arterial y si puedes con la uterina, pero no por solo una uterina elevada. Y si la encuentras en la ecografía morfológica o más adelante por debajo del percentil 95 deberían de continuar. Luego acabo de leer ahí en el chat que dice que pero se oxida la aspirina, y sí, eso lo mencioné, ¿no? Cuando se parte la tableta y dejas la mitad para el día siguiente y se ha demostrado que se oxida, ¿no? Y que ya no puedes asegurar que vaya a recibir la dosis completa al día siguiente, así que lo ideal sería descartar esa mitad. El doctor Tábara pregunta al doctor Díez, ¿por qué la reproducción asistida es un factor de riesgo para preeclampsia? Nosotros podríamos decir que es un problema inmunológico, pero en realidad es solamente un hallazgo epidemiológico. Alrededor de las pacientes que tienen que no hacen preeclampsia severa, alrededor del 2% tienen tratamiento de reproducción asistida. Y las que hacen preeclampsia severa, el 5%. Pero como es un hallazgo epidemiológico, duplica el riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pueden haber factores inmunológicos, puede ser que la edad de las pacientes es mayor, puede ser muchas cosas, pero solamente hasta ahora es una asociación y como tal la estamos usando. Correcto. Hay una pregunta respecto si hay alguna alternativa en pacientes que sean alérgicas a los AINES. Pravastatina. No hay. No hay calcio, se podría dar 1 a 2 gramos, pero no, alérgica a Inés no le puedes dar aspirina y no hay otra cosa que haya, como les dije, la aspirina era la vedette de la prevención, ¿no? Es lo que más estudios hay desde más de 35 años y no hay nada como la aspirina que le podamos ofrecer a ese paciente, quizá calcio y asegurar un control estricto prenatal, ¿no? Sí, efectivamente, no sé si me escuchan, disculpen, el internet no está muy bueno, pero coincido completamente con la doctora Namisato y el doctor Díez, siempre cuando diciéndole a la paciente que probablemente el calcio, si es una paciente que tiene una ingesta normal de calcio, probablemente el impacto del calcio sea mínimo, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta en relación al embarazo gemelar y el uso de aspirina. Mencionan que, no entiendo bien la pregunta, pero aparentemente quiere decir que si se usa aspirina a estas pacientes va a disminuir el riesgo de preeclampsia severa en las gemelares también. ¿O en general de hecho, desaparece el riesgo de preeclampsia? De hecho, el gemelar es un criterio mayor dentro del ACOG, dentro de los datos maternos para dar aspirina, ¿no? Y un estudio reciente demostró que justamente en los gemelares aparentemente no es suficiente con 100, sino 150 debería darse, incluso algunos dicen 200 en los gemelares, y lo que estamos previniendo es preeclampsia pretérmino. Entonces, dirigido hacia esa estrategia es que se daría la aspirina en el gemelar, que ya de por sí es un factor de riesgo para preeclampsia, que te aumenta como unas 5 veces el riesgo de tener preeclampsia. Así que sí hay que dar aspirina, y los últimos estudios demuestran eso, que la dosis debería estar a 150 o incluso un poquito más. ¿Y eso evitaría que haga preeclampsia o evitaría que haga preeclampsia severa? Por los estudios, preeclampsia pretérmino, ¿no? Ok. Doctor Díez, ¿usted encuentra útil el uso del Placental Growth Factor para utilizarlo en el esquema de predicción de preeclampsia? Yo, entre lo que he revisado, o sea, no hay evidencia que sea realmente eficiente. Sin embargo, como en todo tamizaje, la asociación de varios productos hace que se nos pasen menos cosas. Yo creo que hoy día, además que el costo es alto, pero para las pacientes que pueden permitirlo, yo creo que lo incorporaría.
Sin embargo, yo sigo pensando que podría tener un lugar en el grupo que sale un riesgo intermedio después del tamizaje con todos los demás factores, poder usar el PIG en esas pacientes, solamente en un pequeño grupo. Bien. Ahí el esquema que usted hizo, digamos, de separar de acuerdo a factores de riesgo, en alto riesgo y bajo riesgo, y quedarse con el riesgo intermedio para hacer las arterias uterinas, puede ser un esquema bastante útil, parece, ¿no? Claro, para el ginecólogo en su consultorio me parece el más útil, ¿no? O sea, si yo tengo una paciente que ya ha tenido un parto hace 2 años, es joven, que no hizo preeclampsia, que no hizo restricción de crecimiento, esa paciente, su tamizaje de preeclampsia es bajo riesgo, sin hacerle nada. Esa paciente no requiere. Si esa paciente ya pasó 10 años, entonces tengo duda, ahí hay que hacer un tamizaje. Correcto. Hay una pregunta del doctor Pacheco, dice, ¿cómo se diferencia una preeclampsia sin proteinuria, que es aceptado por el Colegio Americano hace pocos años, de una hipertensión gestacional? No sé si el doctor Era Rosa quiere responder la pregunta. Sí, bueno, muy buena pregunta. La diferencia de una hipertensión, la hipertensión gestacional se denomina como ya sea una presión entre 140 y 160 o 90 a 110 y que no tiene proteinuria. La preeclampsia, el hecho del cambio que se dio en los criterios era porque había aproximadamente un 15% de pacientes que hacían preeclampsia severa que no tenían que no tenían proteinuria. Entonces, es por eso que el ECOG lo que hace es hacer para el diagnóstico de preeclampsia severa el hecho de que la paciente tenga proteinuria o que tenga alguno de los siguientes factores, los siguientes cambios, ya sea sintomatología o cambios laboratoriales. Entonces, el impacto que tiene la proteinuria, y esto es un tema bien interesante porque definitivamente la proteinuria, si bien era un tema zanjado hasta hace muchos años, sobre la proteinuria no parece tener un impacto tan grande en el momento de decidir el manejo de los pacientes. Entonces, el manejo de preeclampsia sin signos de severidad o hipertensión gestacional es casi idénticamente igual. Como les digo, el cambio se ha dado sobre todo en el área de preeclampsia con signos de severidad, donde sí la proteinuria no es requerida para poder hacer el diagnóstico y para el manejo, lógicamente. Desde el punto de vista entonces teórico y puramente, digamos, de definiciones, una hipertensión sin proteinuria que no tiene afectación de órgano blanco es una hipertensión gestacional. Uh-huh. Y una hipertensión con proteinuria o con daño en órgano blanco o una preeclampsia sin signo de severidad o una preeclampsia con signo de severidad si hay afectación de órgano blanco, ¿correcto? Efectivamente. Correcto. Hay una pregunta en relación al tratamiento antihipertensivo en preeclampsias sin signos de severidad. ¿Qué opina, doctor? El manejo, sí, definitivamente, es pongámoslo de esta manera, tratar, lo que estamos tratando de evitar en estos pacientes que tienen enfermedad severa, que tienen preeclampsia, es que se mantengan en esa presión severa en el área de severidad, donde las complicaciones neonatales, fetales y maternas son mayores. Entonces, el tratamiento de una hipertensión, al momento que una paciente comienza a hacer hipertensión severa, ya no debería ser considerada una preeclampsia sin signos de severidad. Si me hago entender. Entonces, para el grupo de preeclampsia sin signos de severidad, pacientes que tienen presiones de 140 a 150, no hay un manejo con tratamiento de antihipertensivos, desde el punto de vista antihipertensivos endovenosos no deben de ser administrados, y antihipertensivos orales no se recomienda por la posibilidad de enmascarar lo que podría seguir pasando, ¿no? Entonces,
en ese subgrupo dar antihipertensivos no es lo ideal. Además son pacientes que se van a manejar ya sea intrahospitalario o extrahospitalariamente y vamos a tener que tener un seguimiento bastante cercano, entonces cualquier cambio va a requerir una admisión. En el caso de hipertensión severa, en pacientes hipertensos con preeclampsia severa que están admitidos en el hospital, sí hay una posibilidad de tratar con antihipertensivos orales para tratar de ganar un poco más de días. Esto, como saben, muchísimo de la gran mayoría de la data que tenemos o de la investigación que tenemos para el manejo de hipertensión, de preeclampsia severa y manejo expectante se basa en estudios pequeños y pocos estudios randomizados. Entonces, no es que podamos, muchas de estas cosas son extrapoladas de opiniones de expertos. Y por ese lado, hay expertos que prefieren empezar tratamiento oral para tratar de ganar un poco más de días, mientras otros dicen que no. Y eso cambia también en las guías, donde algunas dicen maximizar un antihipertensivo oral y otras dicen hasta 2, ¿no? Entonces, definitivamente eso va cambiando dependiendo pero es basado en opiniones de expertos. Hay una pregunta respecto a síndrome de HELP, ¿no? Y refieren a la posibilidad de esperar 48 horas para administrar corticoides y madurez pulmonar. ¿Es factible hacerlo? Es interesante y es un tema que definitivamente todos los que hemos manejado pacientes de este tipo es casi una duda bien difícil, nos pone en una situación bien compleja. Sabemos que el uso de esteroides para la mejoría que se da con esteroides en el síndrome de HELP es mínimo y no debe ser de ninguna manera esperar que haya una mejoría, pero la idea es tratar de evaluar. Estas pacientes lógicamente van a estar siendo evaluadas cada 6 horas, laboratorialmente cada 6 horas, cada 4 horas, para ver cómo va yendo el curso de la enfermedad. Van a haber pacientes que van a estar relativamente estables. Hay un subgrupo de pacientes con problemas, con enfermedad o con signos laboratoriales que mejora durante la admisión, una vez que la paciente es hidratada, pero esto va a depender del paciente en sí. Hay situaciones en las que claramente el síndrome de HELP es claramente un síndrome de HELP severo y sabemos que pasando las horas simplemente va a seguir empeorando, pero en teoría sí se podría hacer, y lógicamente no hay estudios que respalden esto. Eso es un estudio, eso es opinión de expertos y probablemente algunos estudios observacionales, pero nada que sea no es una indicación o una evidencia clara de que sea el manejo ideal. Se sugiere que se puede hacer, pero esto ya queda, es como todo en las guías, es simplemente una guía y no se debe tomar al pie de la letra, ¿no? Hay que tomar caso por caso y evaluarlo. Y también va a depender de la edad gestacional, 33 semanas versus 8 semanas. Lógicamente eso también tiene un impacto. Si bien no lo dicen las guías, es un impacto que en el día a día uno tiene que tomar esas decisiones y son variables que tienen un peso fuerte al momento de tomar una decisión. La pregunta en relación a la aspirina, ¿se puede comenzar después de las 16 semanas o ya no es recomendable usarla? Doctora Namisato. Esa es una de las controversias, ¿no?, de la aspirina, que como dije, hay controversia en cuanto a dosis, a cuándo empezar, hasta cuándo. Nuevamente en el metaanálisis demostraba que el efecto protector era sobre todo si empezábamos por debajo de la semana 16, ¿no? Entre la 12 y la 16 es la edad ideal para iniciar. En algunas guías como la ECO, pues te dice que puedes empezar incluso hasta la 21
48 semanas, porque en varios estudios demostraron que a pesar de que no había una diferencia estadísticamente significativa del uso de la aspirina como protector para la preeclampsia pretérmino por encima de la semana 16, pues había cierta tendencia a la protección y por eso es que estaba incluido en las guías. Pero un metaanálisis de este año también nos está demostrando que aparentemente hay una tendencia mayor de PPs, desprendimientos de placenta, cuando la aspirina es iniciada por encima de la semana 16. De ahí que la mayoría de guías nos aconsejan de que la demos entre las 12 y las 16 semanas, ¿no? Correcto. Hay una pregunta, doctor Díez, en relación a si usted recomendaría algún calculador de riesgo de preeclampsia para usarlo en la población de la Sierra del Perú. Es una pregunta muy interesante. En realidad yo repito lo que he dicho, ¿no? No importa qué hagamos nosotros, debemos considerar que esto todavía no es algo aprobado universalmente. Se usa el de la fetal, o sea, tiene que empezar a usarlo y tiene que evaluar sus resultados. Si no evalúan sus resultados, o sea, al final no están haciendo medicina. Por eso nuestro esquema es seguimiento de los pacientes para saber cuál es el resultado. Nosotros sabemos que se usan el calculador de la fetal de usar riesgo a las 37 semanas de 1 en 100. Y como ha visto, se usa el riesgo de 34 semanas, 1 en 80. No tengo experiencia con el de Barcelona, por eso no puedo recomendarlo. Hay preguntas en relación a, claro, no tenemos o no les hemos solicitado estadísticas de lo que ustedes manejan en sus centros, pero de repente me gustaría un poco tener la experiencia de cada uno que han tenido rotaciones en diferentes hospitales dentro y fuera del país, así como en las clínicas particulares. ¿Cómo manejan una gestante de 32 semanas con hipertensión arterial con 160/100, proteinuria positiva? Doctor Anamisato, luego doctor Díez y luego doctor La Rosa. Yo actualmente laboro en la clínica San Felipe, ¿no? Y solo hago privada. Y nosotros ahí observamos bastante preeclampsia, sobre todo lejana del término, quizá también porque somos un centro de referencia de la red en la cual estamos, ¿no? Las estadísticas de los últimos años en la clínica de preeclampsia estaba alrededor de un 5% de preeclampsias, de las cuales muchas eran pretérmino. Y entonces sí que observamos con cierta frecuencia, por lo menos en la clínica se observan pues unos 3 preeclampsias pretérminos al mes aproximadamente. Y si tenemos una preeclampsia con signos de severidad, pues en la práctica lo que hacemos es finalizar la gestación, ¿no? Además, teniendo en cuenta que tenemos una UCI neonatal que nos puede asistir en ello. Entonces, es verdad, como dijeron, en cuanto al manejo expectante de la preeclampsia severa, es que depende del medio en el que nos movamos, depende de en dónde estamos. Las guías te dicen en sitios óptimos, pues no sé, en Europa, en Estados Unidos, podrías quizás esperar hacer seguimientos, pero en general la conducta aquí es signos de severidad y lo termina. Por eso, la pregunta específica a usted. Gestante de 32 semanas, 160/100, proteinuria positiva. ¿Lo opera en ese momento? ¿Le induce el parto? ¿Le pone sulfato de magnesio? 32 semanas, le intentaría poner corticoides, bajarle la presión sin duda, usando nifedipino, que sería la primera opción. La proteinuria ya no es relevante ni para criterio de preeclampsia ni para criterio de severidad, por lo tanto, si podemos bajarle la presión y por lo menos esperar las 48 horas para el efecto de corticoides de madurez pulmonar, es lo que haríamos. Doctor Díez, le llega a la paciente 32 semanas, 160/100, proteinuria positiva. Doctor Díez, por favor, encienda su micrófono.
Gracias. Maduración pulmonar y término del embarazo. Y esto es que implica que mientras esperamos la maduración hay que ponerle sulfato de magnesio, hay que hacer todas las pruebas para ver si hay alguna complicación como el gel que podría estarse produciendo en ese momento. En ese caso, muchas veces la UCI nos ayuda dándole plaquetas o dando el manejo para tenerla a la paciente hasta el mismo acto operatorio. La mayor parte de estas pacientes termina operada porque la mayor parte de estos bebés están podálicos, ¿no? Y no sé cómo pueden inducirlos. Por lo menos en la experiencia que tuvimos en Reveliati, todas estas pacientes estaban podálicos, así que no había manera de inducirlas. Gracias, doctor. ¿Con qué frecuencia repite los exámenes de laboratorio mientras que está en maduración? Si está dentro de las 48 horas, diario, no más. Correcto. Si hay alguna cosa, si tiene un gel, ya no espero más. Le pasamos plaquetas y la pasamos a sala. Aunque sea un gel parcial. No, aunque sea un gel parcial, por nueva experiencia en el hospital era así, ¿no? Le pasaban plaquetas, compensaban a la paciente y la metían a sala lo antes posible. Correcto. Doctor La Rosa, 32 semanas, proteinuria positiva. ¿Qué cantidad de volumen de cloruro de sodio le pone al entrar? Muy buena pregunta, porque va a depender, bueno, como ya saben, yo con el entrenamiento, la manera como manejo los pacientes es como fui entrenado y es más o menos lo que les he estado presentando. Definitivamente, como les digo, caso a caso va a cambiar y definitivamente luego de las 32 semanas, debido a los buenos resultados neonatales que usualmente se dan, el nivel de riesgo que corro con un manejo expectante va a ser menor. La idea del manejo de volumen en pacientes preeclámpticas, nosotros sabemos por fisiopatología de la preeclampsia, hay un daño endotelial y si bien la paciente está intravascularmente disminuida, el extravascular o el total está aumentado y es por eso que las pacientes hacen edema pulmonar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando manejamos pacientes, no solamente para el manejo expectante, porque el tratamiento no acaba solamente con el parto, sino el manejo también postparto, en el manejo, en tener mucho cuidado en el número de que entra y sale de la paciente en cuestión de volúmenes. La idea es manejar los volúmenes que sean requeridos. Usualmente la gran mayoría del volumen que va a ir en las primeras horas va a ser debido al sulfato de magnesio. Y luego de eso ir evaluando cómo está presentando la paciente y tomar decisiones basadas en eso, pero nunca hay que tener mucho cuidado sobre dar más de la cuenta de fluidos, debido a que esos fluidos, y sobre todo los cristaloides, van a tener un impacto los cristaloides van a extravasarse y van a ir a los pulmones, van a ir a los riñones y van a causar una afección multiorgánica, van a empeorar la situación. Correcto. Y está el doctor Matsumura. Entonces, para hacer un resumen, creo que de las interesantes exposiciones de todos ustedes, creo que podemos recomendar la aspirina desde las 12 semanas, idealmente de 100 a 150 miligramos o 2 tabletas de 81, y seguirlas hasta las 36 semanas. El doctor Díez nos ha explicado que idealmente hay que hacer un tamizaje que puede ser primero con factores de riesgo, en función de eso determinar si es una paciente que tiene un bajo riesgo o un alto riesgo. Si tiene alto riesgo comenzamos con aspirina, si tiene bajo riesgo no hacemos nada, y si está en un riesgo intermedio le hacemos la Doppler de las arterias uterinas entre las 12 y 14 semanas y según eso definimos. Hemos visto que una paciente con una preeclampsia lejos de término puede ser de dos tipos. Una preeclampsia sin signos de severidad, en cuyo caso el manejo será continuo para determinar que no se convierta como una preeclampsia con signo de severidad, y si la paciente se mantiene sin signo de severidad, mantenerla probablemente hasta las 37 semanas. Si la paciente tiene signo de severidad, y la idea sería eventualmente hacer la maduración pulmonar fetal lo más rápidamente posible, con un seguimiento cada 6 o 12 horas de sus funciones vitales y sus signos de laboratorio,
el laboratorio y eventualmente completar las 48 horas para terminar el embarazo, colocándole el antihipertensivo más adecuado. Si no responde un antihipertensivo, usaremos 2 o hasta 3 antihipertensivos si es necesario para controlar la presión arterial. El sulfato de magnesio, además de prevenir las convulsiones, ayudará a la maduración cerebral y evitar la parálisis cerebral. Quiero agradecerles a todos ustedes por su exposición y no me queda nada más que ceder la palabra al doctor Matsumura para que dé por clausurada este seminario. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, doctor Saona. Realmente una última reflexión en base a la ponencia que han hecho nuestros excelentes expositores, es que una de las responsabilidades de las sociedades científicas es traer evidencias de estudios, obviamente, de diferentes medios, y esto está basado en la evidencia, y eso es lo serio en la cual nosotros tenemos que tener muy claro ese concepto para después y posterior o paralelamente ir incentivando el tema de la investigación en los niveles que corresponden. Obviamente que si no tenemos el conocimiento primero, la competencia de una investigación se inicia con el tema del conocimiento y posteriormente para saber diseñar y planificar una buena investigación, que es lo que digamos acá en el Perú, todas las universidades están tratando de evocar. Mis felicitaciones a todos los ponentes por esa actualización, esos estudios y esa experiencia que tienen, y creo que es muy saludable haber asistido a una reunión de esta envergadura que realmente merece nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Igualmente a la moderación del doctor Pedro Saona, quien ya sabemos de la amplia experiencia que tiene a pesar de su juventud, en lo que se refiere no solamente al aspecto académico, docente, sino también el tema de la investigación. Dicho esto, agradecer también a los laboratorios CERCIN por habernos patrocinado este evento tan importante que realmente ha causado bastante expectativa. No quisiéramos retirarnos sin darles a conocer una invitación. El día jueves 24, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología con la Sociedad Peruana de Contracepción hará una sesión conjunta, digamos, una reunión científica, digamos, de ambas sociedades sobre la situación de la planificación familiar en el Perú. Ese es el objetivo de este simposio extraordinario, pero lo más importante tal vez, o similar a ello, es el homenaje que en ese evento se va a rendir póstumamente al doctor Roger Guerra García, como elemento importante que también hizo sobre la salud reproductiva a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Nos invitamos el jueves 24 a las 8 de la noche. Y de inmediato vemos que para la siguiente sesión ordinaria va a realizarse el martes 13 de octubre a las 8, la 11ª sesión científica que va a versar sobre uroginecología, restos y alternativas de las mallas, que estará a cargo de como coordinador y moderador al doctor José Torres Sumaeta. Y con esto vamos a culminar esta sesión, también agradeciendo a todos los presentes de haber asistido y que realmente nos han llenado las expectativas en el tema asignado. Muchas gracias, damos por concluir esta sesión y deseándole muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao.